Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. La ciencia y la tecnología lo que nos ayuda es estar informados y comunicados. Son la clave para salir de muchos de los problemas, de muchas de las cosas, las necesidades del país y del mundo. México tiene más de 17 millones de fumadores activos, de los cuales 7 millones fuman diariamente. Comparte con nosotros sus experiencias. La ley es para cumplirse ya y no en 6 u 8 años. Estas son algunas de las preguntas que se hacen. Alcanzando el conocimiento, herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos con el profesor y doctor Luis Sanz Menéndez. Él es director del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Ciencia y Tecnología de España. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Platícanos, Luis, ¿qué pasa con la ciencia y la tecnología? Vamos a verlo de una parte desde España y en México. Es un análisis comparado muy difícil, complejo, pero ¿cómo podrías ver las dos partes? Bueno, la situación de la ciencia y la tecnología en España y en México, si la ponemos en el contexto mundial, podríamos decir que somos países donde tenemos un margen importante de progreso, tanto en España como en México. España, la inversión pública y privada en investigación, en ciencia y tecnología ha aumentado mucho en los últimos 15, 20 años. En México, sin embargo, el contexto ha sido un contexto tradicional de estancamiento de la inversión, aunque algunas de las dimensiones han manifestado crecimiento, y yo creo que ahora, mientras que en España hay un contexto de crisis y de estancamiento del gasto y del sistema de ciencia y por tanto del esfuerzo que el país hace en pensar el futuro, en México, por contra, lo que hay es una gran expectativa de que el gobierno o los gobiernos, tanto federal como de los estados, se tomen un gran interés y hagan un esfuerzo acorde al potencial que la ciencia, la tecnología y la investigación pueden generar al bienestar de los ciudadanos y al crecimiento de la economía, porque la motivación esencial de los gobiernos para invertir es el egoísmo de que a largo plazo sea bueno para los ciudadanos, porque mejore su capacidad competitiva de empresas y el bienestar público. Vamos a dejar a un lado un poco el caso de España, luego regresamos. Vamos a ir con México. Ayer se presentó un análisis de los rankings, que son pues estos parámetros para medir la ciencia y la tecnología en los diferentes estados de la República, y bueno, pues se observaron muchísimas diferencias, muchísimas desigualdades. México es un país pues muy grande y pues están los estados que ya sabemos que van a la vanguardia. Está la Ciudad de México, está el estado de Nuevo León, está el estado de Yucatán, que bueno, ya sabemos que tienen ciertos desarrollos, el estado de Jalisco, pero hay otros que tienen mucho rezago. ¿Cómo ves, primero, la parte de los rankings, que es un poco difícil, como ayer ya se mencionaba? Es un poco complicada, pero nos puede servir, sin embargo. El ejercicio de hacer rankings, a mí no me gusta la palabra ranking, y menos en este caso, porque la resultante y el ordenamiento, la posición que cada estado ocupa en el ranking, en realidad es el resultado de acumulado y un efecto acumulado de la historia reciente, y por tanto aquellos que pueden contribuir a mejorar la situación del Estado, pues en realidad no son los responsables de la situación en la que está cada uno de los estados, ¿no? Sino que es un poco la historia. Para saber dónde estamos, dice mucha gente que es muy importante saber de dónde venimos, ¿no? Y en realidad la fotografía fija que nos presenta el ranking es una fotografía de procesos que han ocurrido en los últimos 15, 20, 30 años, y lo que tenemos es la foto. Y en realidad el ranking lo que nos da es una fotografía, y por hacer una metáfora comparativa con la ciencia, lo que nos está mandando es una señal luminosa de una estrella que desapareció hace millones de años. En este caso no es hace millones de años, es hace décadas, por decirlo de algún modo, pero la imagen que el ranking nos da con los indicadores que tiene es una imagen, como digo, relativamente
estática. Vieja. Estática y vieja, en el sentido en el que nos hace una fotografía fija, aunque se refiera a un periodo anual, pero vieja en el sentido en el que atacar las causas de la posición de cada estado, de los valores y parámetros que estos indicadores tiene cada estado, es algo que no se puede hacer instantáneamente. Y en ese sentido, pues yo preferiría no utilizar la palabra ranking, que sin embargo periodísticamente llama mucho más la atención porque son como las notas del colegio, y utilizar la terminología de mapa, de posicionamiento, de capacidades, que tiene una valoración menos negativa que la de que pues un conjunto de estados tuvieron muy mala nota y se les pusieron, como decimos en España, orejas de burro. Y claro, poner orejas de burro a la gente no suele tener el efecto positivo de ayudarle en su conducta, sino todo lo contrario. Puede empeorar. Pueden sentirse marginados. Y además nos evita hacernos la pregunta fundamental. Y es, bueno, esto es una fotografía fija de la situación. El problema es quién tiene la responsabilidad y cómo debe atacarse la responsabilidad de ayudar a esos que en la fotografía están en peor situación que los que están en mejor situación. Esa es la pregunta fundamental, y yo creo que, bueno, siendo útil el conocer todo tipo de información y de datos, el paso adelante es responder a esa pregunta, de quién debe ser responsabilidad atacar el problema de lo mal que están y de qué acciones a largo plazo deben tomarse para precisamente mejorar la situación de las capacidades y oportunidades que tienen los sistemas estatales de ciencia y tecnología en México. Y de quién la responsabilidad, tú has hablado que se trata mucho de un asunto estructural, y es cierto, ¿no? O sea, si todo es todo un sistema, pero también es todo un país, y los recursos provienen de una sola parte, ¿no? Bueno, por lo que yo sé, claro, esto es un problema de conexión y de manejo del presupuesto federal. Lo cierto es que si comparamos el grado de federalización de España, por ejemplo, con México, y perdona que haga de nuevo, que vuelva a la comparación, pero yo creo que es interesante. En México, constitucionalmente, por lo que yo entiendo, el país es completamente federal, pero sin embargo, fiscalmente, los estados devolvieron a la federación el poder de recoger los impuestos principales, y por tanto es la federación y el Congreso y el Senado los que, bueno, el Senado no, el Congreso de la Federación, el que asigna los montantes que se van a ejecutar desde los estados. En el caso español ha habido un proceso de descentralización y los recursos se recolectan en casi todas las comunidades autónomas, el equivalente a los estados, de forma centralizada, y se distribuyen, y luego cada comunidad autónoma decide en qué lo gasta. Aquí juega un papel muy importante, por tanto, la federación. O sea que fiscalmente México todavía creo que es un país no ciertamente centralizado, y por tanto el que tiene más capacidad de actuar es el que tiene más responsabilidad en resolver el problema, con independencia de que se busquen las complicidades necesarias para que los actores en cada uno de los estados se movilicen en favor de estos esfuerzos. Pero en muchos de ellos seguramente la capacidad dinámica o dinamizadora del Estado es muy limitada y se necesita realmente ayuda exterior. O sea, en Europa siempre hacemos la metáfora, hay regiones en situación tan mala que para eso se crearon una herramienta a escala comunitaria de la Unión Europea, que eran los fondos estructurales. La situación era tan mala que es que con sus propias capacidades esas regiones no podían salir adelante. Y hay un concepto de solidaridad interterritorial que sirve a la cohesión del país. Y entonces eso es responsabilidad del gobierno federal. Y en ese sentido también hablabas, bueno, en este mapa que se reposiciona, donde se reposicionan los actores, también se vuelve, dijiste, un círculo vicioso, porque a la vez que unos, por ejemplo, los recursos que unos pueden jalar para ser muy buenos, puede ser que se los estén quitando a otros que van a seguir más malos, ¿no? Claro, el problema de utilizar un ranking cerrado significa que en realidad uno está compitiendo con los vecinos, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este sentido, yo creo que es bueno que haya rankings, por ejemplo, de instituciones de investigación, porque unas en realidad compiten con otras por el talento, por la producción científica, aunque también cooperan. Es bueno que haya rankings
entre empresas, porque en realidad sabemos a qué empresa le va mejor y sabemos si a Apple le va mejor o peor que a Samsung y por tanto conocemos ese entorno y esos mercados, pero en el ámbito de la política pública de los estados, en realidad el ranking nos empuja a un círculo vicioso, y el círculo vicioso consiste en que hay 32 posiciones, más el Distrito Federal, y el problema es que cuando uno sube 5 puestos en esa posición, alguien tiene que bajar esos 5 puestos. Sí, seguro, porque hay más recursos para una parte y menos para otra. Claro, entonces yo creo que eso puede distraernos del esfuerzo colectivo que significa realmente, o sea, mejorar, pretender mejorar en la posición del ranking se puede convertir en una obsesión absurda que lleve a un empeoramiento del resultado colectivo, porque lleve a un uso peor de los recursos si realmente hay una estrategia de cooperación colectiva con compromiso de todos los niveles de federal y estadual. Ahora, otra cosa, en el caso de otros países como es Corea del Sur, bueno, otros países que vieron sus vocaciones, en México se ha llegado tarde a esto y bueno, apenas se está haciendo, en el caso de CONACYT, bueno, una reestructuración para hacer justamente esto de las vocaciones de cada estado, porque como es un país tan grande, pues México tiene, lo que pasa en el norte no es lo mismo que pasa en el sur ni en el centro, tú conoces muy bien México. En este sentido, ¿cómo retomar las vocaciones de cada uno de los estados? Esto va a llevar mucho tiempo. Para que estos mapas cambien, estos rankings cambien, van a pasar años. Bueno, sin duda, todos estos procesos de ajuste llevan años, pero la parte positiva de la reflexión sobre lo que has denominado vocaciones científico-técnicas de los estados enlaza con algunos esfuerzos que se hacen en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea hay una gran preocupación por lo que se llama, y a escala internacional en otros países, sobre lo que se llama especialización inteligente, que significa esencialmente comprender que el talento está concentrado y que además es singular. Está concentrado en diferentes lugares, ¿no? Que en unos sitios hay un tipo de talento y en otros sitios otro, que en unos sitios hay unas capacidades y en otros otras. Y por tanto, el tema de la especialización inteligente o ayudar a los estados a que encuentren sus vocaciones, como decís acá, es una decisión estratégica que lo que plantea es precisamente centrarse en aquello que tú haces mejor, o sea, utilizar mejor los recursos. Siempre se dice, bueno, pues los estados del Caribe, de la zona del Caribe, pues están altamente especializados en comparación con otros estados en turismo. Bueno, pues entonces, en realidad, lo que no debería ocurrir es que el sistema de universidades o de instituciones de educación superior y que incluso centros de investigación ignorasen esa realidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque los recursos son muy limitados y a lo mejor la clave del proceso es una interacción, un círculo virtuoso de interacción entre las instituciones de educación superior, los gobiernos estaduales y la industria que realmente existe y que realmente está demostrando que es competitiva porque crece y que la investigación, la ciencia y la tecnología sirvan al propósito de mejorar la calidad de aquello que finalmente genera riqueza, porque no se nos debe olvidar, aunque los científicos y los académicos siempre están preocupados exclusivamente en su pequeño mundo, que la acción de los gobiernos tiene un objeto central y es generar más riqueza para poder redistribuirla entre los ciudadanos, generar más empleos, a ser posible de buena calidad y no de mala calidad, y eso finalmente los académicos, científicos, tecnólogos y las empresas deben tenerlo en cuenta porque es su forma de contribuir al propósito colectivo, a la aventura colectiva, ¿no? Y en ese sentido es una operación interesante el que se plantee desde las propias entidades estatales una reflexión y un debate sobre dónde deben hacer más esfuerzo porque tienen más ventaja con relación a otras entidades, otras regiones de México o incluso de otras regiones de otros países del mundo, ¿no? Pero ahí esos cambios, como tú lo dices, no tienen que, esas transformaciones no deben de
de venir del centro, sino de cada uno de los estados. Claro, yo creo que hay que, o sea, tal como, por ejemplo, se desarrolla este programa de especialización inteligente que se llama RIS3, o sea, especialización regional tercera generación, por decirlo de algún modo, es ayudar a que la inteligencia que existe en todas las entidades federativas sea capaz de identificar aquello que les hace distintivos y les hace mejores que sus vecinos, y por tanto seguramente lo que hay que hacer no es dirigirlos desde el Estado federal, tú te especializas en automóviles, tú te especializas en turismo, sino ayudarles a que las fuerzas vivas que existen en cada lado planteen sus vocaciones y globalmente, en conjunto, México sea más fuerte, porque cada una de sus partes estén más integradas y más especializadas y por tanto puedan competir internacionalmente, porque lo que no se nos puede olvidar es que el entorno ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años y el mundo está globalizado, y lo que pasa en Buenos Aires afecta al día siguiente en Ciudad de México y la noche anterior afectó en Tokio, y todo eso produce efectos de transmisión muy rápida que luego afectan a la vida de las personas. Y entonces, en ese sentido, tenemos que ser conscientes que cada uno de los estados, por muy aisladitos que estén, por muy cerrados en sí mismo, en realidad sus oportunidades de mejorar dependen de cómo organicen su apertura al mundo. En ese sentido, también tú eres experto en políticas públicas. ¿Qué políticas públicas debe de tener un país como México? ¿Qué es lo que alcanza a visualizar en ciencia y tecnología? Es cierto que ha faltado política pública todos estos años. Bueno, empecemos por ver cuáles son las necesarias. Bueno, yo creo que en muchos países en el estado de desarrollo del sistema de ciencia y tecnología, lo que se suele plantear es una cierta tensión entre aquellos que son, por decirlo así, la ciencia pública, académica, que están en las universidades y que se les ha expresado una lógica de funcionamiento basada en que aquello que tenían que hacer era producir conocimiento sin preocuparse demasiado en quién lo iba a utilizar, solo que fuese un conocimiento, entre comillas, certificado o validado o aprobado por sus pares, por sus colegas. Por la misma comunidad. Y esa lógica, bueno, pues en España ocurrió en los años, hace 3 o 4 décadas, en todos los países hay esa que es la lógica interna de la comunidad científica, y que gracias a esa lógica, no se nos debe olvidar, ese mecanismo de control de calidad de los resultados, pues sabemos que un descubrimiento es una novedad, sabemos cuál es la contribución de cada investigador al stock de conocimiento, sabemos la reputación comparada que tiene cada uno, ¿no? Entonces, eso es cómo funciona la ciencia. Pero claro, la ciencia tiene que ser socialmente responsable y yo creo que en un país como México hay que evitar que la ciencia, como digo yo, que la comunidad científica sea egoísta. Y ser egoísta es mirarse a sí misma nada más, y lo que debe o lo que sería razonable esperar, y por tanto yo creo que la política se tiene que mover en esa dirección, pues es preocuparse más sobre el mecanismo de transformación de esas capacidades, de ese potencial de conocimiento en oportunidades de crecimiento económico, en oportunidades de mejora del bienestar de los ciudadanos, en oportunidades de mejora de la salud de la ciudadanía, porque eso es realmente lo que el país necesita. O sea, yo casi abogaría que en países como México u otros países lo que hay que pedir a la ciencia es que se movilice para ayudar a la sociedad, y esa movilización, o sea, hay que recordar que algunos de los más exitosos programas científicos de la historia, desafortunadamente, fue una movilización para la guerra. Fabricar la bomba atómica pues fue una gigantesca movilización científica para un propósito como fabricar un arma de destrucción. Pero lo cierto es que la comunidad científica, cuando se le dan los incentivos adecuados, las estrategias y la participación necesaria, es capaz de ofrecer soluciones que desbordan ese egoísmo, o sea, esa referencia autocentrada que con frecuencia los académicos tienen o tenemos, porque todos caemos en esos pecados. Y en ese sentido yo creo que la política, creo que está en discusión en este momento el instrumento general, el PECITI, para el sexenio presente,
pero yo creo que la clave es no tanto los grandes lineamientos estratégicos y la filosofía de que hay que encontrar grandes proyectos que sirvan a la ciudadanía, que creo que va a estar recogido en ese programa, sino poner el énfasis en los instrumentos que hagan viable eso. O sea, el cómo se implementa, el cómo se pone en acción ese instrumento, esa filosofía general de pongamos a la ciencia al servicio de la comunidad y de la sociedad. La clave, yo creo que es los instrumentos que se van a utilizar y el cómo se va a operar ese asunto. Porque en México y quizá también en otros países de cultura muy normativista y muy legalista, curiosamente digo, en países de cultura muy burocratizada y muy normativista y muy legalista, parece que todos asumimos que la norma no se cumple, que la ley tampoco se cumple y más o menos hacemos lo que podemos. Pero yo creo que la clave precisamente es alinear las actuaciones y los objetivos, y eso se hace con incentivos y con una mejora de la calidad de las normas. Y yo creo que si algo se puede comparativamente decir de las normativas relativas al sistema de ciencia y tecnología en México comparado con otros países, es que hay un exceso de regulación que lleva a la burocratización y a la parálisis. Hasta para los mismos científicos, ¿no? Sí. Hasta para los mismos recursos, ¿no? Claro, o sea, el problema es que hay una rigidez extrema que hace muy pesado desempeñar la función. O sea, nosotros en España decimos que el sistema legal, administrativo y de apoyo a la ejecución de la investigación debe ser eso, un sistema que facilita la vida a los investigadores. Los investigadores no pueden gastar su tiempo rellenando impresos, papeles, haciendo procedimientos administrativos. Si uno utiliza ese tiempo adecuadamente, lo que debe estar es el 100% del tiempo centrado en producir nuevas ideas, nuevos proyectos, transfiriendo el resultado del conocimiento al sector productivo, al sector salud, y no, por decirlo así, cumpliendo normas burocráticas que acaban asfixiando la creatividad. La creatividad es un ejercicio complejo y si uno se tiene que poner a rellenar impresos y esos impresos le ocupan el 30 al 40% de su tiempo, finalmente es complicado trabajar. Y en ese sentido estamos ahí, ¿no? Estamos muy atorados, ¿no? Porque, como dices, el sistema es muy complejo. Yo creo que el sistema tiene un exceso de regulación. Curiosamente, uno podría decir que es un sistema garantista de tipo legal, pero la sensación que tengo también es que más allá de la gestión del recurso público, que es muy garantista, muy estricto, muy rígido y burocrático, como que hay una percepción social de que, esto es la norma, pero ya sabemos luego cómo funcionan las cosas de otro modo. Y seguramente es bueno que México se plantee una flexibilización de las condiciones de funcionamiento del sistema de ciencia, porque esa flexibilización permite mejor trabajo, más especialización, que los científicos y los académicos no pierdan el tiempo con un trabajo que no debería ser su responsabilidad. O sea, que lo que no se debería hacer es hacer que los científicos y los académicos pierdan el tiempo haciendo tareas que pueden hacer otras personas con nivel menor de cualificación o de responsabilidad. Porque lo que ha costado formar los científicos al país, los recursos que se han puesto para que sean buenos científicos, se deben utilizar en aquello que saben hacer mejor, que es investigación, conocimiento, transferencia, y no tanto en rellenar impresos sin quedarse atorados en los procedimientos burocráticos. Creo que hay un margen de mejora en los procedimientos administrativos y burocráticos, que es para ponerse a nivel de los estándares de eficiencia administrativa, por utilizar esta terminología de otros países. Justamente hay una percepción de la ciudadanía en que los científicos de pronto, pues están ahí, pero ahí están muy bien, ¿no? No hay esa interrelación entre la comunidad científica y la sociedad de una manera intensa, ¿no? Sí la hay en algunas cosas, hay muchos esfuerzos, pero no la hay a tal punto de que la sociedad puede decir es que la ciencia me puede solucionar a mí muchas cosas, ¿no? Y es exactamente esa parte en donde, formar científicos cuesta mucho, pero el utilizarlos sería mejor, utilizarlos en el buen sentido, o sea, me refiero a aprovecharlos en el buen sentido para cosas muy prácticas. Ahí tendría que cambiar
una parte de no dejar la investigación básica, por supuesto, pero también la transferencia de tecnología, muchísimas otras cosas tendrían que cambiar. Bueno, yo creo que es cierto. O sea, yo creo, la verdad es que no he mirado, hay una encuesta que creo que hace CONACYT, que se llama sobre percepción pública de la ciencia, y quien nos daría o que nos da información sobre cómo perciben los ciudadanos de a pie, los ciudadanos normales, la labor de los científicos y la labor de la ciencia. Curiosamente, en los países como México, en los países en vías de desarrollo, lo que ocurre es que suele haber una cierta fe ciega de la ciudadanía en una fase, en las oportunidades, una fe casi religiosa. O sea, la creencia de que la ciencia puede, o la investigación puede salvarnos de algunos problemas, y curiosamente esa fe ciega con frecuencia va acompañada de la desconfianza. Es una paradoja. Sí, pero no pasa solo en México, pasa en muchos países. Hay un dualismo. Ajá. O sea, hay un dualismo en esa, por un lado, la esperanza de que la ciencia o la tecnología nos resuelvan los problemas, la creencia en la magia, que por cierto no es así como funciona la ciencia, y curiosamente una desconfianza grande de algunos de los operadores del sistema de ciencia. ¿Qué ocurre? Pues los científicos y los operadores del sistema de ciencia deben esforzarse en convencer y en transmitir mensajes a la ciudadanía para enseñarle que aquellos recursos públicos que se asignan a que funcione el sistema de ciencia correctamente o razonablemente se utilizan de forma responsable por los investigadores, por los científicos, por los tecnólogos, y adicionalmente producen resultados e impactos. La ejemplificación de los resultados y de los productos de estas inversiones en ciencia y tecnología, yo creo que es un aspecto muy importante de la política de ayudar a la ciudadanía a comprender mejor el papel de la ciencia en la mejora de sus vidas, si no de sus vidas. Yo creo que aquí más bien es un tema intergeneracional. Dice, el tema esencial es que la gente entienda que las inversiones que realizan hoy los gobiernos quizá no les beneficien directamente a ellos, pero seguro que van a beneficiar a sus hijos, a la siguiente generación. Y yo creo que es un tema de responsabilidad generacional. O sea, que lo mismo que nos tenemos que preocupar de no destruir el medio ambiente para que la siguiente generación pueda seguir respirando, porque si no a lo mejor tienen problemas de salud graves, tenemos que preocuparnos, o los países deben de preocuparse, por crear las condiciones de que la siguiente generación tenga mejores oportunidades, y esas oportunidades en muchos casos vienen de la inversión en ciencia, tecnología y del apoyo a la innovación empresarial para generar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos mercados. Creo que esa es un poco la clave. Por último, bueno, dos preguntas más. En la parte de innovación, ayer también se dijo que las cosas, no necesariamente la innovación iba a ser la varita mágica que pueda mejorar las circunstancias o pueda llevar a la riqueza a un país, no así nada más porque sí. En algunos casos puede incluso nada más quedarse como una idea o generar más pobreza. ¿Esto es así? Bueno, yo no se dijo exactamente eso. Yo creo que el problema de la innovación, o sea, la innovación en realidad tecnológica o la innovación organizativa significa producir nuevos productos o nuevos servicios que no existían anteriormente en el mercado, en definitiva crear nuevos sectores económicos, lo cual significa crecimiento, nuevos empleos, etcétera, etcétera. Y el tema esencial es que la generación de innovación resulta de la estructura de incentivos, o sea, que los países sean más innovadores científica, tecnológicamente, organizativamente, depende de la estructura de incentivos. Y entonces eso sí que es una responsabilidad pública, hacer que los incentivos, y no solo fiscales, no solo financieros, no solo de recursos, sino sobre todo los incentivos. O sea, si es muy complejo, por ejemplo, hacer una empresa, constituir una empresa, si realmente se vuelve una tarea casi imposible, pues ya estamos desanimando a que la gente emprenda, a que la gente que tenía una buena idea la transforme en un producto
y experimente para ver si luego puede hacer crecer esa compañía. Entonces hay un aspecto importante que depende de la política pública y que es una apropiada política pública de fomento a la innovación, o sea, de crear las condiciones necesarias para que los actores sociales, privados y públicos, promuevan la innovación, el crecimiento de nuevos mercados y, por tanto, de riqueza. ¿Qué ocurre? En algunos países curiosamente en estado parecido al de México, lo que se ha detectado claramente es que los procesos de generación de innovación asociada a productos de nuevo tipo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, a mercados mundiales, lo que suele provocar, al menos en la primera fase de forma muy clara, es un aumento de las desigualdades internas en el país. O sea, que la parte del país, entre comillas, que se engancha al ciclo virtuoso de la innovación mundial, crece a nivel mundial, crece con las tasas de crecimiento y con las expectativas de progreso que se dan en ese sector a nivel mundial, lo cual hace que las diferencias con aquellos que no se engancharon al ciclo virtuoso se hagan mayores. O sea, no significa que la innovación, entre comillas, perjudique. Tampoco se nos puede olvidar que, y esto yo creo que hay que tenerlo muy claro, y es que habitualmente la innovación en esta dinámica creativa de nuevos sectores y nuevos productos afecta negativamente a sectores y productos existentes. Claro. Esto es, no se nos puede olvidar que la innovación, tal como decía Schumpeter, es la destrucción creativa. Sí. Esto es, cuando emergen determinados tipos de nuevos productos, significa que dejamos de utilizar otros. Ayer o antes de ayer salían los periódicos el hundimiento total de las ventas de los iPods, los aparatitos que tenían su música, que desbancaron a su vez a los Walkman. ¿Por qué se está hundiendo completamente este producto y va a desaparecer del mercado? Porque hay otros productos nuevos que ya incorporan esas funcionalidades. Entonces, quienes fabricaban esto realmente se van a quedar sin trabajo, por decirlo de alguna forma. Si no eres capaz de cambiar constantemente en ese sentido, la innovación también genera destrucción creativa. Y lo que hay que estar es en la parte creativa y no en la parte que sufre la destrucción. Claro. En ese sentido, volviendo al caso de España, bueno, antes, la relación político-científico, científico-político. Bueno, yo creo que en casi todos los países la relación entre los políticos y los científicos es francamente mejorable. ¿Qué quiero decir francamente? Bueno, los políticos, curiosamente, tienen una estructura de incentivos y responden a unas lógicas claramente establecidas y que, curiosamente, una parte de los científicos, las ciencias sociales, entienden perfectamente cómo funciona el sistema político y qué hacen los políticos como profesionales y las restricciones o las limitaciones que el funcionamiento de la administración pública genera, los efectos que tiene el sistema de partidos políticos. Todo esto está muy estudiado en las ciencias sociales. Curiosamente, está estudiado de forma totalmente académica, no de forma práctica, porque luego los científicos en general, cuando demandan apoyo al poder político, se encuentran con la circunstancia de que no acaban de entender y no acaban de alinear sus acciones con la lógica de funcionamiento interno. Y se produce el fenómeno que algunos denominamos el fenómeno del pedigüeño. Esto es, el científico es visto por el político como alguien que lo único que va es a pedirle lana. Y bueno, pues el político lo único que hace es recibir centenares de comunidades distintas de diferentes sectores que lo que piden es lana. ¿Qué ocurre? Que la comunidad científica es una comunidad muy pequeñita en casi todos los países y por tanto tienes que argumentar muy bien y convencer muy bien de que los efectos de la lana que te van a dar en tu sector van a producir efectos de mejora en otros sectores, que va a ser más rentable a largo plazo invertir en ciencia que seguramente el dilema que tienen que todos los políticos, invertir en salud para la población, en más educación básica para la ciudadanía, porque esos son los dilemas. Pero esos son los dilemas, porque el científico dice, es que si tú inviertes en esto vas a tener una solución a largo plazo, claro. Estás creando conocimiento, estás haciendo cosas tuyas, y el político dice, no, bueno, esto no me da votos, ¿no? Claro, exactamente, son lógicas distintas, pero el científico tiene que entender que su modo de actuación con relación a los políticos, no, si es actuación inteligente, por decirlo de algún modo, no es aquel que lo que provoca es la aversión del político hacia el científico, en el sentido de decir, este colectivo y esta comunidad lo único que hace es crearme problemas, y como me crea problemas no quiero ni verlos. Lo que tiene que intentar es convencer a los políticos
de que produce réditos políticos también la inversión en ciencia. Porque esto es lo que buscan los políticos. Los políticos buscan, en México no, pero en todos los países buscan ser reelegidos. Aquí, como no se puede ser reelegido, pues entonces buscan, entre comillas, favorecer su tránsito a otro empleo político. Y eso es lo que deben entender los científicos cuando hacen cabildeo, cuando hacen defensa de sus intereses, que es también una defensa de los intereses del conjunto de la sociedad, y es que la sociedad sea más preparada. Y entonces, como comentábamos antes, quizá hasta deberíamos de plantearnos seriamente si lo que debemos hacer es formar a los científicos en la estructura de incentivos del mundo de la política para que sus formas de intervención sean más ajustadas y por tanto se canalicen mejor, y a la vez explicar a los políticos y ayudarles a entender la importancia a largo plazo, que eso sí que es un problema, porque habitualmente los políticos tienen una visión cortoplacista derivada de que lo que quieren es sacar rédito durante su mandato. Y claro, las aventuras de la ciencia son aventuras que tardan muchos años y que, como solemos decir, cuando un presidente pone en marcha un proyecto científico, seguramente la inauguración del edificio lo va a hacer el siguiente presidente, y eso desincentiva a los políticos. Pero hay que convencerles que eso también es hacer país, que eso también claro, es no hacer solo país. elecciones, ¿no? Y esto pasa curiosamente con los indicadores y con las estadísticas de inversión, porque los indicadores de I+D en realidad suelen medir un poquito atrasado la situación del sistema, y cuando se publican los datos del 2012, entre comillas, que la nueva administración presenta, en realidad esos datos están reflejando lo que ocurrió en 2010 y 2011, por tanto no hay una responsabilidad, y así sucederá todos los años. En realidad el resultado de las acciones de esta administración se va a notar en las estadísticas de investigación y desarrollo en el año 2013, en el año 2015, 2016 y 2017. Incluso cuando termine la actual administración, todavía en el año 2019, 2020, los resultados de lo que se haga aquí los disfrutará la siguiente administración o los sufrirá dependiendo de lo que haya ocurrido de verdad. Volviendo al caso de España, ya para terminar, ¿cómo están las cosas en España en ciencia y tecnología? ¿Ha habido recortes? ¿La crisis ha afectado? ¿Se han cortado programas? ¿Cómo están las cosas? Bueno, la crisis ha sido muy intensa, no solo en el sistema de ciencia y tecnología, sino en todo el país. O sea, el colapso entre el 2009 y el 2013, 2012-2013 de las inversiones públicas en ciencia ha sido extraordinario, o sea, prácticamente un 30, un 40% en términos absolutos. O sea, que el sistema se ha contraído espasmódicamente y ha reducido el gasto, y lo peor no solo que haya reducido el gasto, que a veces esa reducción del gasto lleva a mejoras de eficiencia en la utilización de los recursos, sino que la masiva reducción de fondos lo que ha provocado es una expulsión del sistema de ciencia de una parte muy importante de él. O sea, en España, y esto es una oportunidad para México, y de ahí la interconexión internacional, curiosamente una generación de jóvenes doctores que todavía no tenían sus posiciones permanentes se está viendo obligada a buscar empleos en otras partes del mundo. Básicamente porque teníamos en el sistema español una generación extraordinaria de jóvenes talentos muy bien preparados, miles de investigadores que estaban en situaciones temporales en el sistema público de investigación, de edades a lo mejor entre los 35 y los 40 años, y claro, la falta de expectativas a corto plazo de que cuando tú ya estás en tu periodo de mayor capacidad de producción, de mayor reconocimiento académico internacional, la falta de oportunidades de tener un empleo fijo, y sin embargo en Inglaterra, en Francia o en México te ofrecen un empleo en condiciones razonables y con unas capacidades de trabajar a largo plazo, pues es una oportunidad de acción para países como México, aprovechar la tremenda circulación de talento que se está produciendo en los países del sur de Europa, porque esto no solo afecta a España, también está ocurriendo en Portugal, también está ocurriendo en algunos países, especialmente del sur de Europa, que se está generando una relocalización de los países que estaban en peor situación. Curiosamente están expulsando talento
hacia los países como Alemania, Inglaterra, que estaban en mejor situación y que sus instituciones han sido capaces de resistir mejor la crisis. Pero bueno, aparentemente esta situación ya se ha parado la caída. O sea, podríamos decir que 2013 no es que la situación haya mejorado, sino que lo que se ha detenido es la caída en picado, porque estábamos en una caída libre y lo que se ha producido es el freno, que claro, esto nos ha devuelto a una situación, o sea, las estimaciones que se hacen es que el nivel en el cual se encuentra ahora a principios del 2014 el sistema español significa que hemos vuelto al punto del 2006, o sea que hemos retrocedido prácticamente 8 años. Las estimaciones del efecto dramático de la crisis que se van a visualizar en los próximos años, o sea, todavía no hemos visualizado todos los daños de la crisis, todavía no los hemos visto, pues es probable que nos lleven a pensar que realmente se ha perdido una década completa en términos de esfuerzos. España progresó muchísimo. El año 2008-2009 se llegó al 1,40 del Producto Interior Bruto de gasto y de inversión en investigación y desarrollo, y 1,4, y muy probablemente no recuperaremos el 1,4 pues probablemente hasta el final de esta década. Y eso significará que en la práctica el país que en 2009, 2010 tenía 1,4, pues si estamos estancados en el 1,4 del 2010 al 2020, pues hemos perdido una década en términos de gasto. Pero, insisto, lo peor ya no es tanto la cantidad de recursos, sino el talento que, al ver que el sistema va mal, toma la decisión de marcharse a otro país y si el efecto de la crisis es muy largo, pues entonces ya se quedan en el otro país. O sea, es obvio, ¿no? Uno es del país que le da de comer, es el país en el que vive, es de ese país, y sobre todo en los investigadores. Por último, ¿qué opinas de que en México todavía no llegamos al 1%? Bueno, el problema del 1% es un problema de responsabilidad compartida de la sociedad, no solo de los gobiernos. O sea, el gobierno puede comprometerse a subir al 1%, pero si la parte social de las empresas no cumple con su corresponsabilidad, pues tenemos un problema. Lo cierto es que, analizando la historia de los países, lo que se observa es que cuando los gobiernos hacen un mayor esfuerzo en gastar, en invertir en ciencia y tecnología, es porque la situación de las finanzas públicas está más saneada. Y por lo tanto, curiosamente, el factor que explica en mayor medida cuánto gasta el gobierno en ciencia y tecnología, no es tanto su voluntad política, no es tanto su deseo de hacer que mejore el país, sino cómo de saneada tiene las cuentas públicas. Y en este punto creo que México tiene un problema de recursos públicos, de cómo hace crecer la capacidad de inversión del sector público. Porque claro, sin dinero público, o sea, sin ingresos en las arcas de la Federación, difícilmente se puede gastar aquello que no se ingresa. Y esto es un poco la situación de lo que ha ocurrido en toda la Europa del Sur. O sea, los países de Europa del Sur, en un momento determinado, estaban gastando más de lo que estaban ingresando. O sea, y el colapso de los ciertos sectores productivos de las economías del sur ha llevado a que los ingresos del Estado desaparecieron muy rápidamente y de repente el déficit público aumentó a situaciones insostenibles. Y el tercer paso, pues, es que los que te prestaban dinero para que funcionase cotidianamente, en lugar de prestártelo al 1%, te lo prestaban al 8%. Y eso hace todavía más asfixiante el ciclo de los países. Parece que en Europa eso se ha tranquilizado, hemos vuelto a tasas normales, y eso puede permitir la recuperación rápida. Pero el sistema está todavía enfermo, por llamarlo de alguna forma. Pues muchísimas gracias, Luis. Un placer estar con vosotros. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.